Mi nombre es Paula Coxia, soy la jefa del Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital Italiano y la directora del curso de medio interno en pediatría, el ABC. La idea de esta charla es hacer una introducción sobre el uso de las soluciones de hidratación parenteral y el plan de mantenimiento para los pacientes pediátricos que están internados, que requieren este tipo de tratamiento porque por alguna razón no pueden tener acceso libre a las soluciones de hidratación por vía oral o a los líquidos libres por vía oral. Trataremos de discutir este tema a través de un caso clínico pediátrico y veremos cuáles pueden ser las complicaciones que se presentan cuando las soluciones de hidratación no son elegidas en forma adecuada para el paciente y sus necesidades. Vamos entonces a comenzar con el caso clínico. Se trata de un paciente de 6 años de edad, eutrófico, sin antecedentes previos de relevancia, con un peso de 30 kilos. Acude a la consulta por un cuadro de 3 días de evolución que se inicia con dolor abdominal difuso, posteriormente evoluciona con dolor intenso y localizado a nivel de fosa ilíaca derecha. Registros febriles aislados, vómitos de contenido gástrico y deposiciones diarreicas escasas. Es evaluado por el Servicio de Cirugía Pediátrica de guardia, se sospecha una apendicitis y se decide la resolución quirúrgica del cuadro. Tiene un laboratorio prequirúrgico totalmente normal. Se realiza entonces el diagnóstico de ápex gangrenoso con peritonitis generalizada. La anestesia transcurre sin complicaciones, recibe 30 mililitros por kilo de solución fisiológica en el quirófano como mantenimiento. Se constata que el paciente tiene diuresis positiva. Luego de la intervención quirúrgica, el paciente ingresa a la sala de internación pediátrica, está somnoliento y se le indican las siguientes acciones. Un balance de ingresos y egresos estricto, se le coloca una sonda nasogástrica que se deja abierta, se le coloca morfina a 0,1 miligramos por kilo dosis cada 6 horas en forma endovenosa para manejar el dolor, se medica en forma profiláctica con antibióticos y se le coloca un plan de hidratación parenteral. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preguntarnos en relación al plan de hidratación que este paciente debería recibir, ¿cuál les parece que sería la mejor opción? En el primer punto vemos que la opción podría ser solución fisiológica con potasio a 20.000 equivalentes por litro. La segunda opción es un plan de hidratación parenteral con glucosa en dextrosa al 5% en un volumen de 1.500 mililitros por metro cuadrado por día, con una concentración de sodio de 100.000 equivalentes por litro y de potasio de 20.000 equivalentes por litro. La tercera opción sería un plan con glucosa en dextrosa al 5% con 1.500 mililitros metro cuadrado por día, pero con una concentración de sodio más baja de 70.000 equivalentes por litro y la misma concentración de potasio de 20.000 equivalentes por litro. La cuarta opción sería utilizar un plan también con dextrosa, con el mismo volumen, pero una concentración de sodio aún más baja de 50.000 equivalentes por litro y la misma concentración de potasio. Y la quinta opción, un plan exactamente igual, pero con una concentración de sodio de 40.000 equivalentes por litro y la misma concentración de potasio de 20.000 equivalentes por litro. Bueno, como vemos en esta diapositiva, el médico de guardia que estaba en la sala decide colocar la opción 5, es decir, un plan de hidratación parenteral con glucosa, dextrosa al 5%, en un volumen de 1.500 mililitros por metro cuadrado por día, con una concentración de sodio de 40.000 equivalentes por litro y de potasio de 20.000 equivalentes por litro. A las 12 horas del ingreso del paciente a la sala de pediatría, el niño está en buen estado general, está lúcido, está reactivo, responde a órdenes sencillas, está febril y tuvo una diuresis, pero con un balance positivo en 600 mililitros. Se mantienen las mismas indicaciones con el mismo plan de hidratación, el paciente continúa ayunado y a las 16 horas de su ingreso, siendo de noche, el paciente se encuentra somnoliento. A la mañana siguiente se solicita un laboratorio.
El niño al examen físico se encuentra hiporreactivo, está irritable, tiene tendencia al sueño y presenta una convulsión tónico-clónica generalizada de 5 minutos de duración aproximadamente, que cede en forma espontánea. Se recibe el laboratorio de control y encontramos una urea que está en 27 miligramos por decilitro y una creatinina de 0.5 miligramos por decilitro, es decir que la función renal del paciente es totalmente normal. Tiene una glucemia de 95 miligramos por decilitro, también normal, y en relación al medio interno observamos que en el estado ácido-base el paciente tiene un pH de 7,35, una concentración de PCO2 de 45 y 22 de bicarbonato. La concentración de sodio está en 125 milequivalentes por litro, es decir que el paciente está hiponatrémico. El potasio está en 4.5 milequivalentes por litro, el cloro en 95 milequivalentes por litro. En orina se pide también un sodio urinario que es de 80 milequivalentes por litro y una creatininuria que es de 75 miligramos por decilitro. Bueno, en función de este caso vamos a tratar entonces de analizar los resultados de laboratorio que obtuvimos en este paciente, tratar de identificar cuál fue la causa primaria que originó el trastorno hidroelectrolítico que tiene, específicamente la hiponatremia, y tratar de explicar su fisiopatología, preguntarnos cómo manejaríamos esta situación aguda en este niño y, en última instancia, establecer un plan terapéutico para las siguientes horas. Como vemos ahora y a lo largo de toda esta clase, el control del sodio sérico resulta de la interrelación entre la sed y la disponibilidad de agua y el mecanismo de contracorriente renal y la actividad de los osmorreceptores hipotalámicos que regulan la secreción de la hormona antidiurética. De esta manera es posible establecer un fino balance de agua que mantiene la concentración del sodio en suero dentro de un margen estrecho que oscila entre 135 a 145 milequivalentes por litro, a pesar de la gran variación que existe en la ingesta hídrica diaria y en el caso particular de nuestro paciente en relación a la ingesta o el ingreso de un plan de hidratación. Como vemos en esta diapositiva, el agua corporal total representa en un paciente adulto normal alrededor del 60% del peso corporal, pero en los niños este valor puede llegar a un 70%, sobre todo en un recién nacido, y a un 90% en un recién nacido prematuro. El agua corporal total varía en relación inversa con el tejido adiposo y en forma directa con la masa magra. En esta diapositiva vemos que 2/3 del agua corporal total están distribuidos en el volumen intracelular y 1/3 en el volumen extracelular. El volumen extracelular también está dividido en dos partes. Una pequeña parte está formado por el plasma y la gran mayoría está en el intersticio. Veremos que el agua se puede desplazar a través de las membranas celulares en respuesta a cambios de la osmolaridad efectiva, que está determinada por el número de partículas restringidas en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. Veremos en esta diapositiva que están redondeadas en un círculo rojo, que tanto en el volumen extracelular como en el intracelular las concentraciones de los principales cationes del organismo son diferentes. El sodio es el principal catión del líquido extracelular y el potasio es el principal catión en el líquido intracelular. Esto es importante saber estas diferencias porque sabemos que el sodio es el principal determinante de la osmolaridad plasmática efectiva cuando la glucemia es normal. Por lo tanto, existe un permanente equilibrio entre la osmolaridad de los compartimientos intra e extracelular. En esta diapositiva podemos observar cómo formar el plan de mantenimiento de un paciente. ¿Qué es el plan de mantenimiento? Es el volumen y contenido de sal que requiere el organismo para mantener constante el volumen extracelular e intracelular de un paciente que por alguna razón no puede hacer la reposición por vía oral.
estando euvolémico y sin limitaciones en la excreción de agua libre por su riñón. Normalmente los requerimientos de agua de mantenimiento están en relación con el gasto calórico. En base a esto, hace muchos años, se estimó el requerimiento de agua en relación al gasto calórico y al peso corporal de los niños, estableciendo que por cada una caloría consumida se debía reponer 1 mililitro de agua. El 50% del requerimiento calórico o del gasto calórico de un niño normal está vinculado al crecimiento, la actividad física y la acción dinámica específica. Esta no es la situación de un paciente que está internado en una sala de pediatría o en una unidad de cuidado intensivo gravemente enfermo. En estos casos se determinó que el gasto calórico es mucho menor y se aproxima alrededor de 50-60 kilocalorías por kilo por día. Y de esto surge que si utilizamos las tablas que vemos en esta diapositiva, que fueron formadas o sugeridas por distintos autores a partir del año 1957 hasta la actualidad, vemos que el aporte de agua en los niños internados estará sobreestimado en forma absoluta y relativa en relación al contenido de sodio. Y este exceso de agua con respecto a la sal es la causa más frecuente de la hiponatremia intrahospitalaria como la que presentó el niño del caso clínico. Asimismo, los requerimientos de electrolitos, o sea, de sodio y de potasio, se hicieron en referencia a los contenidos de la leche materna. Por lo tanto, el contenido de sodio de estos planes de hidratación son de alrededor de 3.000 equivalentes por cada 100 kilocalorías y de potasio de 2.000 equivalentes cada 100 kilocalorías. Por lo tanto, en estas soluciones, el contenido de sodio es bajo y se trata de soluciones hipotónicas. En esta diapositiva lo que estamos mostrando con el círculo rojo es la diferencia de distribución de líquido extracelular entre un paciente adulto y un paciente pediátrico. El niño tiene mayor contenido de líquido extracelular, sobre todo a nivel de piel y tejido conectivo, y por lo tanto el líquido extracelular, como vimos en las diapositivas de los cuadros, es mayor que en los adultos. Nosotros sabemos que ante una situación de hipovolemia se ponen en funcionamiento diversos mecanismos para proteger el líquido extracelular, que son fundamentalmente el aumento de la ingesta de agua a través de la estimulación del mecanismo de la sed y la retención de agua por acción de la hormona antidiurética a nivel del túbulo colector renal, que disminuye la eliminación de agua libre como orina. Cuando expandimos al paciente con una solución isotónica, como puede ser la solución fisiológica, lo que vamos a tratar de hacer es mantener la volemia y de esta manera vamos a inhibir la liberación de hormona antidiurética para que bajen los niveles de esta hormona y comience nuevamente la eliminación de agua libre a través del riñón. En este caso clínico, el estímulo para la secreción de hormona antidiurética no obedece a hipovolemia porque, como estuvimos viendo, el paciente recibió un buen aporte de líquidos tanto en el quirófano como en la sala de internación. Tampoco existe hipertonía porque el sodio está bajo, que es el principal determinante de la osmolaridad plasmática, y no existe ningún otro osmol que pueda generar aumento de la tonicidad plasmática, como es el caso de hiperglucemia. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es que estamos ante una situación donde el sodio ha disminuido porque hay una incapacidad de diluir la orina por el riñón y hay una administración excesiva de agua libre. Esto se debe fundamentalmente a que existe un exceso de hormona antidiurética y en este caso el estímulo para la liberación de esta hormona no es la disminución de la volemia ni el aumento de la tonicidad plasmática, sino otros estímulos como son el dolor, los vómitos y el estrés postquirúrgico que sufrió el paciente. En esta diapositiva podemos observar en el cuadro superior las distintas soluciones de que disponemos comercialmente para
armar un plan de hidratación de un paciente. Está el ejemplo de la solución de Ringer lactato, de la solución de cloruro de sodio al 0.9%, que es la solución fisiológica, y la solución que se le colocó a este paciente, que es la dextrosa al 5%, con cloruro de sodio al 45%, y vemos las distintas osmolaridades que presentan las soluciones, las concentraciones de glucosa, las concentraciones de sodio, de cloro, de bicarbonato, que es el caso del Ringer lactato, es la única de estas soluciones que contiene bicarbonato. En realidad lo que contiene es lactato, que en el hígado se transforma en bicarbonato, y de potasio, que la única solución que tiene potasio es el Ringer, el resto de las soluciones hay que agregárselo. En el caso de nuestro paciente, si nosotros queremos corregir la hiponatremia que presenta, no podemos usar ninguna de estas soluciones. Este paciente presentó síntomas severos a nivel del sistema nervioso central. Eso nos hace pensar en algunas consideraciones en relación al tratamiento. Es la presencia de síntomas y no la duración o el grado de hiponatremia lo que debe guiar la urgencia del tratamiento. La hiponatremia que se desarrolla en menos de 48 horas es la que acarrea un mayor riesgo de vida por compromiso del sistema nervioso central del paciente y la probabilidad de secuelas neurológicas futuras. Por lo tanto, el objetivo va a consistir en aumentar la concentración de sodio en plasma entre 3 a 5 milequivalentes por litro por encima de la concentración de sodio que tiene el paciente. Tengamos en cuenta que los pacientes que tienen hiponatremia crónica están en riesgo de desmielinización osmótica si la corrección es rápida, pues el mecanismo de adaptación de volumen normalizó el contenido de solutos en las células cerebrales. La solución que debemos utilizar en estos casos es la solución de cloruro de sodio hipertónico al 3%, cuya manera de preparar observamos en el recuadro de abajo de la diapositiva. En este esquema podemos observar lo que dijimos anteriormente, cómo los pacientes que tienen hiponatremia crónica están en riesgo de desmielización si la corrección de la hiponatremia se realiza en forma rápida. Entonces, en relación a un paciente al cual debemos colocarle un plan de mantenimiento de fluidos endovenosos, lo primero que debemos preguntarnos es cómo está la volemia de ese paciente, porque si la volemia está disminuida, como ya dijimos, lo primero que vamos a tratar de hacer es restablecerla con soluciones isotónicas como solución fisiológica o Ringer lactato. La segunda cosa que debemos preguntarnos es cómo están los electrolitos, porque si el paciente presenta hiponatremia, que es el trastorno electrolítico más frecuente que presentan los niños, ya sea por diarrea, por vómitos o por distintas situaciones clínicas, tendremos que utilizar distinto tipo de soluciones para corregir la hiponatremia y, como ya vimos, la de elección es el clorurado hipertónico al 3%. Y en relación a la tercera pregunta, es muy importante tratar de entender cuál es la fisiopatología de la enfermedad del paciente para entender cuál es el estado de la volemia de ese paciente, cuál es el estado de la tonicidad que presenta el paciente y cuáles son los mecanismos que pueden estar jugando un rol en el trastorno electrolítico que el paciente presenta. Finalmente, siempre que realicemos una terapia de fluidos intravenosos, debemos monitorizar el balance de ingresos y egresos que tiene el paciente. Si recuerdan el caso clínico, a las 12 horas el paciente ya tenía un balance positivo de 600 mililitros, a pesar de que tenía diuresis y todavía no había presentado ningún signo o síntoma de hiponatremia. El otro parámetro importante que tenemos que monitorizar en los pacientes internados, que es sencillo y no es costoso, es el peso. Variaciones de peso, sobre todo en los niños pequeños y en los lactantes, son indicadores muy importantes de que ha aumentado, que ha comenzado a tener retención de agua. Finalmente, la diuresis, que nos va a mostrar a través de la densidad urinaria si el paciente está excretando o no agua libre.
los signos y síntomas clínicos de sobre o deshidratación y finalmente los electrolitos en sangre. Recordemos entonces que debemos revisar periódicamente todos estos parámetros para lograr la seguridad del paciente. En la mayoría de los pacientes que requieran soluciones de hidratación endovenosa durante la internación, se recomienda actualmente la utilización de cloruro de sodio al 0,9%, es decir, solución isotónica, ya que se ha demostrado en varios estudios prospectivos que es la terapia más efectiva para prevenir el desarrollo de hiponatremia intrahospitalaria. Pero también recordemos que los pacientes con estados edematosos, con expansión de volumen extracelular y que además se encuentran oligúricos, como por ejemplo los pacientes con trastornos hepáticos, la insuficiencia cardíaca congestiva o el síndrome nefrótico, se benefician con restricción de sodio y de volumen. Y que los otros pacientes que tengan pérdidas renales o extrarrenales de líquidos hipotónicos deben evaluarse con ionograma urinario para medir la pérdida de electrolitos, ya sea en el débito, en la orina o en la materia fecal, porque si a estos pacientes los corregimos o reponemos sus pérdidas con soluciones isotónicas, lo más probable es que desarrollen una hiponatremia como complicación. Finalmente, como despedida, les dejamos esta foto. Tenemos que tratar de que nuestros pacientes no terminen como el paciente de la imagen, con edemas y con retención y sobrecarga de líquidos. Esperamos que esta charla les haya gustado y les haya resultado clara.